Nunca ha sido fácil educar. Nunca, en ningún contexto. Educar a seres humanos es una tarea compleja. La mayoría de los padres tampoco ha recibido una educación específica para educar hijos, salvo repetir los modelos que traen desde su hogar. Siempre es un motivo de mucha ansiedad para muchos padres el poder saber qué hacer o qué no hacer con sus hijos. Los buenos padres, las buenas madres, generalmente buscan ayuda, ya sea en lecturas, en vídeos o en conferencias, o asistiendo a alguna terapia cuando sea necesario, para poder saber exactamente qué hacer. La gran pregunta es cómo educamos sin recurrir a la violencia, sin golpear física ni verbalmente a nuestros hijos. Una tarea que algunos creen que es imposible. Más de alguna vez, algunas personas han reaccionado incluso con cierta molestia cuando le decimos que es necesario educar sin recurrir a la violencia. Algunos lo consideran eso en sí violento porque se creen con derecho a darle un palmadas, tirón de orejas o tirar del pelo a los niños creyendo que es su derecho. Y perdónenme, no es su derecho, es un abuso. No lo llamamos abuso porque no estamos acostumbrados a que nos digan derechamente que eso es abuso de poder. Es abuso, lo haces simplemente porque puedes, pero no te corresponde, no es tu derecho. Estás maltratando a un niño y vas a provocar un efecto muy difícil de medir a largo plazo. ¿Qué hacer? Bueno, una sugerencia es establecer reglas claras. Hay un principio en la comunicación. Las personas no te van a seguir, no te van a hacer caso, no van a entender, a menos que la regla que estás estableciendo sea clara. Eso significa que sea comprensible, que no tenga que el niño o el adolescente o el puber estar haciendo un curso para poder entender las reglas que tú estás estableciendo. Las reglas tienen que ser claras y tienen que ser conversadas. No tienes tú que pedirle permiso a tu hija o a tu hijo para establecer una regla. Simplemente tienes que dialogarlas. Ahora, hay reglas justas y reglas injustas. Hay reglas que no deberían aplicarse, que algunos padres imponen a sus hijos y con eso provocan efectos totalmente nocivos. Tienes que decirle a tu hijo, mira, en esta casa las reglas que se aplican son estas, y tienes que explicarle por qué. Porque una regla clara significa que es comprensible, que tiene lógica, que es razonable. Esos padres que le dicen a sus hijos, bueno, aquí se hace porque sí. No, eso no es educación. Eso es leído por tu hijo o por tu hija como una imposición. Y eso provoca efectos desastrosos en el desarrollo. Tu hija, tu hijo debería saber la razón por cuál se pone una regla. En esta casa tienes que estar durmiendo, por ejemplo, un niño menor de 6 años a las 8. ¿Por qué a las 8? Porque los niños necesitan dormir por lo menos 12 horas, los niños menores de 6 años. Y tienes que dormir porque a esa hora es cuando tú te desarrollas, funciona tu cuerpo, etc. Después, más tarde, no funciona. Los púberes pueden dormir menos, de hecho tienen que dormir menos. En la adolescencia recuperan la capacidad de dormir y ustedes saben que los adolescentes, si los dejas dormir 24 horas, van a dormir 24 horas. Entonces ahí la cosa es al revés, tienes que despertarlo para que no duerma. Pero darle claramente la regla por qué necesita estar despierto. Ahora, hay que ser un poco flexible porque los adolescentes están en esa etapa donde están más cansados porque el crecimiento cansa, el cuerpo está cansado. Así que tienes que flexibilizar. Pero tienes que establecer reglas que puedan ser claras. Vuelvo a insistir en la claridad. La claridad implica dos funciones. Uno, que el niño, el puber y el adolescente sepa exactamente qué
se le está permitido qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero también existe la otra parte donde tiene que entender el por qué. Algunos padres se niegan a dar por qué. Y cuando se niega a dar por qué, es porque lo que estás pidiendo es irracional. Y nadie reacciona bien a la irracionalidad. Nadie reacciona bien a un porque sí. O típica frase de padres y madres poco sabios. Porque yo soy el papá y punto. No. Perdóname, no. Eso se lo puedes decir a un animal, porque soy tu dueño y punto. Pero a un ser humano, no. A un ser humano tienes que darle razones. Porque necesita razones. Porque las razones le enseñan. Porque las razones le ayudan a crecer, porque las razones le dan la lógica de lo que está haciendo, y al tener la lógica de lo que está haciendo va a poder construir una vida adecuada y va a hacer las cosas porque tiene un sentido. Por ejemplo, tener obligaciones dentro de la casa no es porque sí, es porque lo que se ensucia hay que limpiarlo, lo que se desordena hay que ordenarlo, y porque en la vida humana total siempre funciona así. Tú no puedes andar por la vida desordenando y ensuciando gratuitamente, porque finalmente termina en un contexto muy difícil y la sociedad termina como estamos, lamentablemente. Ahora, si le enseñas reglas claras a tu hijo, a tu hija, que deben ser pocas, y fíjense cómo funciona la mente humana. Cuando son niños tienen que ser más reglas. A medida que son púberes y adolescentes, las reglas tienen que ir disminuyendo, porque la educación y la disciplina tiene como función fundamental y final de que la persona sea capaz de controlarse a sí misma. No de que tenga que tener reglas hasta que tenga adultos, no. Es al contrario. Más pequeños, más reglas, más grandes, menos reglas. Entendiendo de que la persona ya ha incorporado algunas cuestiones como parte de su vida. Si necesitas estarle repitiendo a un adolescente que tiene que ordenar su pieza, es porque esa lección no la aprendió cuando era niño. Si necesitas estarle diciendo a un adolescente que cuando terminó de comer tiene que tomar su vajilla, llevarla al fregadero, lavarla o ponerla dentro del lavavajillas, por lo menos, si necesitas estárselo repitiendo al adolescente, es porque antes no lo educaste correctamente. Y el adolescente está respondiendo a la falta de educación que tuvo antes. Y así sucesivamente. Cuando las reglas son claras y las consecuencias de la transgresión de esa regla también es clara, entonces en ese contexto se puede disciplinar sin tener que recurrir a la violencia. Solamente le recuerdas a tu hijo, la regla en esta casa es tal, y tú no la estás cumpliendo, por lo tanto tendrá una consecuencia. Sin levantar la voz, sin gritar, sin enojarse, sin tener que recurrir a ningún mecanismo de violencia, podrás enseñarle a tu hijo. Y digo mecanismos de violencia porque algunos padres no gritan, no golpean, pero dejan de hablarle al hijo. No le hablan. Y perdónenme, eso también es violencia pasiva, pero violencia al fin. ¿Qué necesita entender tu hijo, tu hija? Que las reglas están para cumplirlas. Por ejemplo, si tú te pasas una luz roja mientras vas conduciendo tu vehículo, puedes provocar o te pueden provocar a ti un accidente. Por lo tanto, la regla del semáforo y de tener una luz roja no es gratuita, tiene un propósito, hay una lógica detrás de eso. Y entonces, si tú respetas esa regla, te estás respetando no solamente tu vida, estás respetando la vida de otra persona. Es un buen ejemplo para darle a tus hijos y decirle, las reglas tienen una función, tienen un propósito para poder ayudarnos. Tú no puedes conducir un vehículo que usa diésel, echarle benzina, por ejemplo, porque no está diseñado para el diésel, está diseñado para el diésel, y así sucesivamente. Cada cosa tiene su sentido. La regla debería tener su sentido. Si, por ejemplo, ponen la regla, una regla que pusimos en casa, todo el que ensucia, limpia. El que desordena, ordena. Los espacios comunes y los espacios propios. Y se acabó.
Y no hay más que decir. Uno podría preguntarle al hijo, ¿y quién dejó esto acá? Usted tiene que ordenarlo, hijo, porque eso no se va a mover solo, tienes que ordenarlo. Claro, al comienzo, con los más pequeñitos tú puedes incorporar las reglas como juego. Y los niños lo entienden como juego. Puedes hacer la cama con tu niño, porque los niños tienen que hacer sus camas, no tienen que hacer los padres. Los padres se convierten en una especie de, no sé, de sirviente de sus hijos porque no les enseñan. Es un juego. Los niños colaboran normalmente cuando van incorporando esa colaboración como parte normal de la vida. Cuando van creciendo, la regla tiene que ir cambiando. Y eso es importante señalarlo. Hay reglas para más pequeñitos, hay reglas para púberes y hay reglas para adolescentes. Un púber, por ejemplo, no le puedes exigir reglas de llegar a determinada hora a la calle, porque un púber no debería andar solo por la calle, para empezar. Un niño tampoco. A un adolescente sí, le pones una regla de horario, porque el adolescente tiene que tener horarios, y de salidas y entradas a la casa. Un púber no, porque el púber va acompañado, el niño va acompañado, y así sucesivamente. Las reglas tienen que irse dialogando y también tienen que irse cambiando, porque una regla que funcionaba en un momento ya no funciona en otro momento porque las cosas han cambiado. Porque mantener reglas absolutas cuando ya no tiene sentido pierde la lógica. Y el adolescente, el puber y el niño finalmente no entienden nada porque hay que realizar determinadas acciones y ya no tiene sentido. Y los niños se dan cuenta rápidamente cuando alguien no tiene sentido. Por lo tanto, educar sin golpear es posible si las reglas que utilizas para educar son claras y comprensibles.